Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Bueno, queridos hermanos y hermanas, mi nombre es Nacho Ferro y desde Buenos Aires, Argentina, es una bendición volver a compartir este tiempo de hora silenciosa. Hoy nos toca Génesis capítulo 35, del verso 1 al 15, y como solemos hacer, me gustaría poder dar lectura a esta porción de una manera rápida. Te invito a que si tenés tu Biblia por ahí puedas tenerla a mano, y si no, que prestes atención a lo que compartiremos en la palabra. Dice Génesis 35, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, dice el verso 6, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Dice el verso 9, apareció otra vez Dios a Jacob, y cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Queridos hermanos, siempre que leemos la palabra y que nos permitimos o nos ponemos a estudiar una porción, tenemos que entender algo que me gustaría decir al comenzar. Génesis 35 pareciera que habla de Jacob, pero no habla de Jacob. Siempre la palabra nos lleva a ver destellos de la persona más maravillosa que hay y a la cual debemos atender por sobre cualquier personaje bíblico. Por eso en Génesis 35, de una manera muy breve, me gustaría que podamos compartir algunos destellos de este Dios. Como dice la Escritura, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también nuestro Dios. Dice el verso 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Y es curioso porque cuando pensamos en la vida y en la historia de Jacob, vemos a un hombre que se equivocó muchísimo más de lo que acertó. Y vemos a un hombre con una vida difícil, complicada. Y muchas veces esas dificultades y esas complicaciones fueron fruto incluso de pecado y de malas decisiones. Sin embargo, este capítulo empieza diciendo, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Claro, la referencia es Génesis 28. Quizás, hermano o hermana, recuerdes muy bien esa historia donde este hombre, en complot con su madre, va a engañar a un padre ciego para tomar una primogenitura que ya le había sido prometida. Y cuando huía de su hermano, Dios se le aparece, y aquí, tantos años después, Dios vuelve a tomar la iniciativa con Jacob. Quizás sea un día así para vos y para mí. Un día donde el Señor, una vez más, está tomando la iniciativa con nosotros y nos dice, levántate y subí a Betel, venía a un encuentro conmigo. Y entonces Jacob en verso 2 en adelante va a responder a esta iniciativa de Dios. Pero vuelvo a decirte, aquí Jacob es un personaje secundario, el personaje prioritario es el Señor. Fíjate esta frase hermosa del verso 3, dice, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Interesante que no solo Dios toma la iniciativa, Él responde
acompaña y protege. ¿Por qué digo no solo responde, sino responde, acompaña y protege? Porque el verso 5 dice, salieron, obviamente Jacob y los que con él estaban, y dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. No solo Dios tomó la iniciativa, Él tuvo una protección, Él tuvo una compañía, Él tuvo respuestas para con Jacob, aún en momentos de angustia. Y en este capítulo 35 seguimos viendo a Dios obrar. Luego llegan, edifican un altar, verso 7. El verso 8 tenemos una muerte y un tiempo de angustia. Y dice el verso 9, y me detengo un instante para remarcar esta frase. Génesis 35, 9. Mirá lo que dice. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y me impacta pensar en que Dios apareció otra vez. Mirá, no solo Dios toma la iniciativa, no solo Él responde, acompaña y protege. Dios insiste. Él no se rinde con nosotros. Él es el Dios de otra vez. Él es el Dios que se le aparece otra vez a Jacob. Y vuelvo a decirte, querido amigo, amiga, si no tenés tan fresca la historia y la vida de Jacob, te invito a que la repases, aún habiendo tenido varias semanas de devocional de hora silenciosa en el libro de Génesis. Jacob tuvo muchos más defectos que virtudes y muchos más pecados que momentos de espiritualidad plena. Y a este hombre, quizás como vos y yo, dice el verso 9, apareció otra vez Dios. Qué bendito Dios tenemos. Y al terminar me gustaría quizás compartirte una reflexión bien práctica que nos deja este capítulo. Un capítulo que te invito humildemente a que releas, a que repases, pero pensando en cuestiones prácticas que nos tenemos que llevar. Dice el verso 4, Génesis 35, 4, así vieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Recordemos juntos que este capítulo habla de volver a encontrarse con Dios en Betel. Y debo decirte, cada vez que venimos al encuentro del Señor, Él está demandando de vos y de mí esas cosas que no deben estar en la vida, deben ser enterradas. El verso 4 habla de eso. Habla de cosas que debemos dejar atrás. Jacob escuchó la invitación de Dios a volver a Betel y entendió que tanto él como los que le rodeaban había cosas que deberían enterrar. ¿Qué es eso que Dios nos está pidiendo que enterremos? Que dejemos atrás, que dejemos en el pasado de la vida para volver a encontrarnos con Él. Pero quizás el contraste y el desafío y la invitación de Dios, que también quiero dejarte al terminar, es el verso 15. En realidad leo 14 y 15. Ya el final del capítulo dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Querido amigo o amiga, no solo hay cosas que debemos dejar atrás, que deben quedar en el pasado. Hay decisiones y momentos, hay encuentros con Dios que debemos recordar por siempre y deben ser una guía. Él erigió, levantó una señal de piedra, derramó libación, hizo un sacrificio, una ofrenda porque Dios había hablado con él allí y llamó su nombre Betel, casa de Dios. Que este Dios que toma la iniciativa con nosotros, que responde, que acompaña, que protege, que insiste, que no se rinde con nosotros, pueda generar cada día este milagro de ver su obra y su poder en nuestras vidas, haciéndonos dejar atrás lo que debe quedar atrás y teniendo recuerdos que perduran, que persisten y que nos muestran el camino, que tienen que ver con su voluntad, con la comunión con Él y con decisiones que nos guían por el camino que Él ya ha preparado para nosotros, aunque no lo merezcamos, solo por su gracia, así como lo hizo con Jacob. Dios bendiga su palabra y nos dirija cada día a vivir en el centro de su voluntad. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.